¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Hemos estado hablando todos estos programas sobre la transformación de la mente. Hemos hablado cómo nuestra mente tiene que ser transformada. Yo te animo que si tú quieres ver los otros programas, nos puedas visitar a www.pdelanzas.org. Hay un sector que dice MASI, que es las iniciales de Moldeados a su Imagen, donde vas a tener todos los programas para que tú puedas verlo. Esto te digo más que nada porque el día de hoy nos vamos a dedicar a preguntas, las más comunes, las más clásicas, que es que la gente generalmente hace con referente a la transformación de la mente. Y que esperemos que alguna de las preguntas sea las que tú tengas para que tú puedas ser respondido. Pero te digo, si tú quieres saber más sobre los programas, lo que hemos hablado, la parte bíblica, toda la profundidad que hemos tenido de este programa, visítanos por favor en www.pdelanzas.org para que tú estés al tanto con eso y puedas ver cada uno de los programas que estamos haciendo. Así que tenemos preguntas, vamos a ir a las preguntas. Sí, hablábamos en los anteriores programas de que al diablo no le interesa muchas veces el que se convierta al cristianismo o el que venga cada domingo a la iglesia, sino que una manera de habernos trastornado la mente, se puede decir, es que nosotros no creamos que somos hijos de Dios, que nosotros no somos más que vencedores, que nosotros somos coherederos junto con Cristo. Entonces es una transformación de nuestra mente del diablo, o eso, como yo le decía, una trastornación que nos hace el enemigo a nuestra mente. Lo que el diablo quiere es que vivamos una realidad llena de mentira. El diablo no le interesa que te conviertas, que te vuelvas un no cristiano. El diablo no le interesa mientras tú no entiendas quién eres. Por eso es importante la transformación de la mente. Porque mientras no sepas quién eres en Dios y te sigas creyendo tu engaño de la mente caída, ya, de que no puedo, que estoy deprimido, que estoy solo, que estoy enfermo, que soy endeudado, mientras tú te la creas eso y Él te mande un simple pensamiento y tú caigas en pecado y te condenes en eso y no salgas de eso, Él es feliz. No le interesa saber si te conviertes o no, si crees o no, si te congregas, diezmas. A Él no le interesa. ¿Qué le interesa a Él? Distraer tu vida para que no entiendas quién eres. Porque el día que tú entiendes quién eres, Él sale huyendo por ahí. Entonces, las mentiras que Él pone sí son ciertos trastornos. Ahora, yo no le llamaría tanto un trastorno mental, sino le llamaría una permanencia de tu mente, porque con nosotros cuando nacemos en la tierra, nacemos con la mente adámica, la mente caída. Nuestra mente ya está caída, hemos nacido con esa mentalidad. Y cuando vengo a la iglesia, cuando conozco a Cristo como Señor mi Salvador, que Él resucitó de los muertos, que Él es el Señor, cuando yo reconozco eso, inmediatamente el velo cae y tengo el acceso para poder, ahora que tengo a Cristo, entender quién soy y empezar a transformar mi mente. ¿Qué hace el diablo? Me manda más ataques, me manda más cosas para que ahora el velo vuelva. Siga yo creyendo lo mismo que creía antes de tener a Cristo y no entienda quién soy yo. Entonces no es tanto un trastornar mi mente, sino es mantenerla. Ahora, ¿cuándo trastornaría el diablo tu mente? Cuando tú ya la hayas logrado transformar para Dios y ahí te empiece a atacar con cosas y retrocedas. Eso es trastornar la mente. Pero si tú nunca la has transformado, apenas te has convertido y sigues creyendo las mentiras, sigues creyéndole al diablo, sigues creyendo ese mundo mentiroso que Él te ha dado, en realidad nunca has transformado nada. Lo único que has hecho es mantenerte en eso. El diablo no ha trastornado nada, no ha hecho nada más que mantenerte ahí ocupado con lo mismo de siempre. Pero si tú ya has transformado tu mente, has entendido quién eres, has hecho guerra espiritual, has sido discipulador, has llegado a un nivel espiritual que tu mente ha sido transformada para la gloria y honra de Dios, y en eso le crees al enemigo y retrocedes, en eso caes y te vas al mundo, te condenas, eso es trastornar para mi punto de vista. El diablo, ¿a quién busca trastornar? A los que ya están bien transformada su mente o en un proceso de transformación correcto. Pero al hermanito ese que recién se ha convertido, que sigue creyendo en su pecado, que sigue creyendo, no, ya está trastornado, no tiene que trastornarlo más. ¿Qué tiene que hacer? Mantener esa mente caída para que esa persona no sea transformada. ¿Qué preguntas más? En ese mismo sentido, entendemos de que muchas veces los que tal vez estamos en áreas sociales de estudio de la universidad, está mucho y muy concentrada la mente o una estructura mental sobre el espíritu de Grecia. Y es en ese sentido muy difícil tal vez, porque viene el tema de la razón, no es que la filosofía dice, etc. En ese sentido, ¿cómo se debería de orar? ¿O es necesaria una liberación y una administración en caso de tener ese tipo de pensamientos que no deja que tengan? Ya, yo voy a decir algo muy personal. Primero, tú mencionaste el espíritu de Grecia. La palabra dice que los hijos de Judá pelearán contra los hijos de Grecia. Grecia es un sistema espiritual demoníaco que maneja varias cosas, como la democracia, la filosofía, el intelectualismo,
maneja todo lo que es la farmacéutica, la pornografía, tantas cosas que son incorrectas, que espero que algún día puedas adquirir ese material para poder tener entendimiento de los hijos de iglesia. Entendamos algunos puntos. Hay algunas carreras como filosofía, derecho, sociología, psicología, ciencias políticas. Hay unas carreras que lo que tienen por objetivo no es entrenarte para tu carrera, sino es transformar tu mente para algo mundano, para un sistema religioso o un sistema político que obviamente no viene de Dios, ¿ya? Porque si leemos la política que vemos ahora y vemos lo que dice la palabra respecto a la política, no hay democracia en la Biblia, ¿ya? Y no es que hay tiranía, sino hay el Espíritu Santo, que es diferente. Entonces hay un montón de detalles para poder hablar de eso, que no nos vamos a meter en eso, pero lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Hay ciertas materias, hay ciertas carreras como las que mencioné, que lo que hacen es transformar tu mente hacia lo incorrecto, transforman tu mente hacia alejarte de Dios, para que tu mente sea más filosófica, sea más intelectualista y no sea tan espiritual. Ponen razón en tu mente y esa mente se transforma con tal de que levanta fortalezas espirituales en tu mente que solo el Espíritu las puede romper. Pero como yo estoy tan almático, tan la razón, no voy a entender esas razones, esas fortalezas que Dios quiere romper en mi vida. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Ministración. Más que una liberación, entendamos que liberación es sacar un demonio, una ministración, porque hay gente que ha sido cautiva su mente por culpa de ese estudio, de esa carrera, de esa filosofía, de esa idiosincrasia que le han puesto, y por eso no puede entender mañana a Dios. ¿Qué necesita esa persona? Ministrar. Necesita ser ministrada, más que liberada, más que esté endemoniada. Necesita una persona ser ministrada para que ahora entienda la palabra, y es por eso que esas personas que están en la masonería, esos filósofos, les cuesta entender la palabra, porque están centrados, y eso lo vemos que Pablo tuvo. Pablo tuvo una pelea muy fuerte cuando va a Grecia. Ya cuando leemos Hechos, Pablo va a Grecia, y en Grecia, ¿qué le hace la gente? Le gustaba oír de dioses nuevos, y lo llevan al anfiteatro, al lugar principal, y Pablo hablaba y todo el mundo le escuchaba, y Pablo creía que le estaban interesados. No, ellos les escuchaban la filosofía, ellos empezaron a alimentar filosóficamente, con la razón, con tal que cuando terminó Pablo dijo: qué interesante nueva teoría tiene y nunca le creyeron, nunca hizo nada, se dio una vuelta y se fueron. Y Pablo, cuando sale de ahí, se da cuenta y dijo: en verdad tiene que ser poder y sabiduría de Dios, para los judíos sabiduría y para los gentiles poder de Dios. ¿Cuál es la conclusión que tiene Pablo ahí? Si yo hubiera empezado a sanar enfermos, a hacer cosas sobrenaturales en mitad de Grecia, la razón de la gente hubiera sido golpeada. O sea, el entendimiento de ellos hubiera dicho: ¿cómo es sano si no puede ser sano? Eso no es lógico. Eso necesitaba la gente. Entonces, para esa gente tengo que transformar su mente con el poder de Dios. Netamente el poder de Dios. El poder de Dios va a transformar su mente, va a guiar. Ahora, por eso digo, necesitas una administración, porque la idea de la administración es mostrar el poder de Dios en tu vida, para que lo que estás estudiando mañana no se formen fortalezas mentales, no se vuelven idiosincrasias que te alejen de Dios, o que te hace que encasilles al Espíritu Santo, que encasilles la vida cristiana en simplemente algo pequeño, algo ilógico, que no viene con la lógica. La lógica de Dios es distinta a la lógica del hombre. La lógica de Dios es sobrenatural. La lógica del hombre te encierra. Entonces es lo malo. Algunas de esas carreras encierran tu mente en la lógica. Tú lo que tienes que hacer es liberarte de eso. Y eso es por medio de una administración del poder de Dios. ¿Alguna otra pregunta antes de ir un pequeño corte? Habíamos dicho en anteriores programas que el ser humano comprende el alma, el espíritu y el cuerpo. La mente que debe ser transformada, ¿en cuál de estas áreas se encuentra o en las tres? Ya, la mente está en el alma. El espíritu tiene la mente de Cristo. Le hemos leído un verso en el anterior programa que decía: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde está esa mente de Cristo? En mi espíritu. ¿Ya? Entonces en realidad ni siquiera es la mente de mi espíritu, es la mente de Cristo que está ahí. Esa yo no puedo transformar porque no es mi mente, la mente de Cristo. ¿Ya? Y esa mente de Cristo opera en mi espíritu, se manifiesta en mi espíritu, da a conocer en mi espíritu. ¿Cuál es mi problema? Cuando yo trato de ponerla en la mente de mi alma, en mi mente que está en el alma. Cuando la mente del espíritu, la mente de Cristo quiere poner enseñanza, cosas en la mente del alma, ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿cuál tiene que ser transformada? ¿Cuál tiene que ser liberada? ¿Cuál tiene que ser renovada, restaurada, como quieras llamarlo? Pero ¿quién es el problema? Tu alma. Tu alma tiene que ser golpeada por el Espíritu Santo, por la mente de Cristo, para que se transforme y su entendimiento venga a los pies de Cristo. Así es como yo voy a lograr
transformar verdaderamente mi alma para que sea conforme a la transformación de Dios, conforme al diseño que Dios quiere en las vidas. Estamos hablando de la transformación de la mente. Hemos estado respondiendo algunas preguntas. La última pregunta que quiero simplemente aumentarle una cosita más está ligada a poder entender nuestra mente desde otro punto de vista. La filosofía, o sea, yo quiero que te imagines, y esto va a una palabra que una vez una pastora predicó y me gustó mucho el título de su prédica: la mente, campo del enemigo. Es el lugar donde el enemigo trabaja. Tu mente, imagínate un campo, una cancha gigante, donde en tu mente el enemigo empieza a poner fortalezas, empieza a poner por medio de los pensamientos. Viene un pensamiento y tú le dices, sí, hago caso a mi pensamiento, ese pensamiento cae como un ladrillo. Y mientras más hagas caso a los pensamientos del enemigo, del mundo, a tus pensamientos pecaminosos, vas a levantar fortalezas en ese campo. Y al final ese lugar se va a volver todo un laberinto lleno de fortalezas o heridas de demonios. De cada persona la mente es distinta, dependiendo de lo que ha vivido. Imagínate en una mente filosófica, intelectual, una mente de que has estudiado derecho, política, que tu mente se ha vuelto bien lógica, bien razonamiento. Es ese campo que está ahí, lleno de ladrillos, lleno de fortalezas. Y destruir eso no es fácil. Por eso quizás no estén endemoniados, pero necesitan ministrar. El poder de Dios destruye eso en un golpe. El ver un milagro, ver lo sobrenatural, el ver algo sobrenatural de Dios, así, que tú lo creas, verlo, palparlo, eso destruye todas esas fortalezas de tu mente para que el enemigo ya no tenga más poder ni gobierno. Así que tengamos cuidado, nuestra mente es campo del enemigo, es el lugar de batalla del enemigo. ¿Qué más preguntas tenemos? En anteriores programas decíamos que la mente se encuentra en el alma. ¿Y qué pasa cuando decíamos que el alma entra en un cautiverio? O sea, el alma se estira como un chicle y entra en un cautiverio. Y cuando está en ese cautiverio se mete más en esas cosas y un demonio empieza a gobernar esto. ¿Qué se necesitaría en ese caso? ¿Liberación o administración más para esta persona, para transformar esa mente de esa persona? Cuando hablamos de prisiones de cautividad, y eso lo hemos enseñado bastante en los recursos de sanidad interior, es bueno entender que necesita una administración, más que una liberación. Porque liberación, entendamos el concepto de liberación, que siempre hemos enseñado, sacar demonios de una persona. Ya, cuando estamos hablando de una persona cautiva, no es que el demonio entró en el alma, sino que tu alma fue llevada cautiva a una región espiritual en los Hades. Por eso la palabra dice, la puerta de los Hades no prevalece contra la iglesia, porque yo puedo romper esa puerta de los Hades para sacar libre a los cautivos. El verso que Jesús leyó
en la sinagoga, que está reflejado en Isaías 61:1, Él dice traer libertad a los cautivos, apertura a la cárcel. No dice liberación de los cautivos, dice traer libertad al cautivo. Lo que tengo que hacer es romper la cárcel, sacar a esos cautivos que están ahí y traerlos a la libertad de Cristo. Eso es ministración. Ya es un tipo de liberación, pero no estoy liberando demonios. Y si hay demonios allá, tengo que llevar los cautivos para que la persona pueda salir libre. Entonces tengamos que entender, por eso Jesús dijo, llevó cautiva la cautividad. Él hizo eso, para que en base a eso hay una libertad total en la gente. Entonces, ¿qué pasa con la transformación de la mente en este caso? Tiene que ver en este caso. ¿Por qué? Porque la transformación de la mente es cuando una persona quiere. Aquí está el alma de la persona, su mente está siendo transformada. Pero si está cautiva, no, mientras está cautiva ese pedazo no es transformado. No podemos hablar de transformación de la mente mientras la gente no sea libre. La gente necesita ser totalmente liberada de cautiverios, liberada de demonios, ser transformada en liberación para que recién sea transformada en la mente. ¿Ya? Entonces por eso digo, no mezclemos las cosas. Si viene una persona endemoniada, una persona en cautiverio, una persona con iniquidad, primero ministrémoslo, liberémoslo y recién podemos empezar a transformar su mente, porque todo lo que hagamos para transformar su mente no va a servir. Amén. Sigamos. Muchos de nosotros dentro de la iglesia en muchas ocasiones llegamos a decir en cuanto a finanzas o relaciones o algo que nos pasa en la vida, si es de Dios, que me lo ponga en el corazón y que me lo diga y recién hago caso. Entonces eso viene en un conflicto de lo que aprendimos en anteriores programas, en los que cuando tienes intimidad con Dios y llegas a ser transformado en alguna parte, tienes tanta intimidad que Él llega a escribir sus palabras en tu corazón y en tu mente, como habíamos aprendido. Pero está mal el decir, si es de Dios, que me lo ponga en el corazón, quiero sentirlo, y cuando recién lo sienta tan fuerte en el corazón, recién voy a hacer caso a Dios. La frase clásica que dicen, si es de Dios, que a mí me lo diga también. Ya, a mí me lo han dicho tantas veces, pastores. Lo divertido es esto, yo creo que Dios ya te lo puso, ya lo escribió, pero como tu mente no está transformada, no lo leíste. Es así de simple. ¿Cuál es el punto? Tienes que transformar tu mente, porque al transformar tu mente aseguras que vas a leer bien, con tal que ahí vas a discernir cuando una persona te dice, cuando no te dice. Ahí vas a tenerlo bien claro el panorama, ahí vas a saber exactamente quién, cuándo, a qué hora, por qué, dónde, es de Dios, no es de Dios, me está engañando. O sea, pues no tengo la mente transformada, voy a tener esas lagunas, esas dudas. Entonces yo te animo que no vuelvas a usar esa frase, que es de Dios, que a mí me lo avise. ¿Por qué no agarras y dices, Señor, confírmame? Si eres tú hablando, quiero leerlo, porque ya está en ti. O vas a leer un no o vas a leer un sí, pero como no lo lees, ¿y qué hace la gente? Empieza a cerrar puertas, empieza a tratar mal a los otros hermanos porque no está como yo, no está en el mismo espíritu que yo. Malentendemos porque nuestra mente no está transformada. Ahora, un punto a entender, cuando una persona tiene la mente transformada, sabe que su mente es transformada, por lo tanto sabe cuándo es Dios hablando y cuándo no es Dios, ¿ya? Y yo también, como mente transformada, yo voy a saber a quién decirle, mirarle a esta persona, este no tiene mente transformada, entonces no voy a hablarle con ese idioma para que me responda mal. Entonces yo, como mente transformada, voy a hablarle de otro modo, con otra actitud, para que la persona reciba la palabra y lo hagamos, porque yo tengo la mente transformada, yo sé quién soy, yo sé lo que está pasando, entonces no me voy a andar desubicando o pensando mal o pensando otras cosas. Entonces yo te animo a que tú pienses claramente en qué áreas de tu vida ya está transformándose la mente y qué áreas no. Tu mente familiar está transformada, tu mente financiera, qué áreas de tu mente ya están siendo transformadas, qué áreas no. Cuando piensas en finanzas, ¿qué pasa por tu mente? Crisis, problema, lloras, o todo tranquilo. Ya, estoy con deuda, sí, pero Dios va a pagar. O estoy con deuda, ¿cómo voy a hacer? ¿De quién me presto? ¿Qué pasa por tu mente? Eso es mente transformada. Estamos. Cuando tú veas que todas las grandes áreas de tu mente están transformadas, tranquilamente vas a poder ahora meterte o no meterte en ciertas cosas, o hablar a ciertas personas que no tienen la mente transformada, para saber incluso cómo decirles qué, y no te vengan con la respuesta, es que no es de Dios, yo tampoco lo he sentido. Quiero que entiendas algo. El sentimiento es del alma, no es del espíritu. Tú no tienes que sentir a Dios. Qué lindo cuando lo sientes, lloras, te botas, qué lindo. Pero esto es algo del espíritu. La vida en Cristo no es un sentimiento, la vida en Cristo es una vivencia, ¿ya? Donde a veces vas a sentir y a veces no vas a sentir. Entonces no te condenes si no sentiste. Pregúntale al Espíritu, ponte a leer lo que ha escrito en tu mente. Justamente hace unos días hablaba con una hermana que decía, es que yo no siento. Aquí no es de que sientas o no sientas, aquí es de que obedezcas. ¿Qué te ha dicho el Señor? Hace tiempo, pero ya dejó de sentirlo. Es que no es así. Va a haber días que vas a sentir todo y vas a querer todo máquina. Y hay días que no vas a sentir nada. Lo último que vas a querer es saber del Señor.
aquí no significa que Él se alejó, simplemente es que tu alma está en conflicto, pero tu espíritu nunca va a estar en conflicto. Así que agárrate del Espíritu Santo, agárrate de las cosas de Dios y transforma tu mente para que mañana no vengas con esas respuestas que son totalmente fuera de Dios. Y una persona que tiene mente transformada va a saber qué responder cuando viene alguien que te está diciendo cosas que no son de Dios. Así que tú tranquilo, vas a saber qué responder. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Seguimos con las preguntas, seguimos con la transformación de la mente. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias que no tienen el entendimiento de lo que es prisiones de cautividad, iniquidad, liberación, todo aquello. Mi primera pregunta es cómo poder orar o qué hacer en esas situaciones, porque como tú dices, a veces eso influye para que una mente no sea transformada. Pasan personas años y años en la iglesia y no pasa nada, siguen con lo mismo o peor en cualquier caso. Desde ese punto de vista, tengo otra pregunta que dice, ¿será que Dios quiere que todos en verdad nuestra mente sea transformada de todos? Ya, respondamos la primera pregunta. ¿Cómo ayuda a aquellos que no creen eso, que no creen? La palabra, la verdad te hará libre. Si yo no pongo palabra en la gente, ellos no van a ser libres. La verdad, la palabra es esa verdad que va a redarguir, que va a transformar, que va a guiar a la gente. Mucha gente no conoce porque nadie les ha dicho. No conoce porque nadie les ha predicado un tema así. Ya, hoy día en el almuerzo con mi abuela se viene a enterar una cosa que para mí es tremendamente básica en Dios. Ella es pastora bautista de años, jubilada, tiene 80 y tantos años. Y cuando le decimos casi se espanta y se cae de la silla diciendo, ¿y tenemos esto? ¿Y por qué yo no sabía? O sea, es pastora más vieja que yo, más de años que yo, ha estudiado teología más que yo. ¿Cómo puede ser? Es pastora, ha inaugurado iglesias por todo Bolivia y Brasil. ¿Cómo va a poderme decir eso mi abuela? O sea, yo me quedé impactado por su reacción a algo que para mí es tan básico. No voy a decir el qué para que no lo tome mal, ¿ya? Pero para mí me ha dejado choqueado. Pero ahora decírselo, qué lindo que ahora, aunque mañana parta, porque ya está viejita, parta de aquí a 20 años, ya tiene una libertad nueva, la verdad. Entonces ahí que me doy cuenta que mucha gente hasta en tu propia casa por ahí no sabe. ¿Y qué tienes que hacer? Mostrarles la verdad, hablarles, predicar. Tu trabajo es predicar. ¿Qué pasa? Ahí viene el problema. Con la gente que ya se les predicó y a pesar de eso no quieren escuchar. Eso es distinto, porque gente que nunca se les predicó, hay un verso en la palabra y hay una canción de Marcos Witt que habla sobre la misma palabra, que dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a enseñar si no hay quien les envíe? ¿Qué tienes que hacer? Entrena. Esto tiene que saberlo todo el mundo tiene que hablar de iniquidad, prisiones de cautividad. Yo bendigo mucho a una pionera que se ha metido en esto, que es Ana Méndez, a meter y hablar de la palabra. Por ahí ha habido otros, pero la persona que nos ha traído esa revelación ha sido ella. Yo la bendigo porque esta palabra está golpeando generaciones, está sanando verdaderas vidas. Entonces lo mismo te digo, ¿estás tú en esto?
Ya, tengo una iglesia que no sabe de eso. ¿Qué tengo que hacer? Háblales tú ahora. Sé tú el que vaya y les dé la enseñanza, la prédica, el tema sobre eso. Y ahí ahora vamos para responder tu segunda pregunta. ¿Qué hago con los que no quieren? Ahí ya tendría que ser ya explicado, he hablado, la mitad de la iglesia quiso. Hay 2 hermanos que no quieren creer, que no creen en eso, que no creen, literalmente no. Ahí está la pregunta, ¿será que todos tienen que tener la mente transformada? ¿Será que todos tienen que tener la mente de Cristo? Y ahí viene una pregunta, depende. Bueno, ahí te lo respondo con otra pregunta. Depende, ¿qué vivencia tiene esa persona? Hay gente que está literalmente muy viejita. Hay gente que le dices algo y le puede mover todo su mundo. Y Dios, por amor a ellos, va a callar. Ahora entiendes por qué dice el verso que y Dios tuvo silencio, puso silencio, cayó, algo así. Dice, por amor. Ya habla del por amor. Porque hay gente que es así. Yo conocí en Chile un hermano que tiene más de 70 y tantos años, que tiene problemas mentales. Él está con una especie de autismo, que literalmente él está en otra. O sea, es un hermano cristiano, toda su familia es cristiana. Y ellos decían, yo que he hecho ministrado niños con problemas mentales y hemos liberado, esos niños están sanos, esos niños. Decían, haz lo mismo con el hermano. Y cuando yo me ponía a orar por el hermano, el Señor me decía, dime de qué le sirve que a esta edad él sea libre. Que se dé cuenta que ha perdido 70 años de su vida en este cautiverio. Ahora no está sufriendo, déjalo que yo actúe. Entonces ahí te pone a pensar, pucha, él no va a ser transformada su mente, pero tampoco va a ser sufrida su mente. Entonces ahí tendrías que analizar la vivencia de la gente, si esa persona le conviene o no le conviene que ahorita se transforme su mente. Por ahí hay gente que no está transformando su mente porque no le conviene, porque todo su mundo cambiaría y no le queda tampoco muchos años de vida en este tiempo. Y Dios lo sabe, solo Dios lo sabe eso. Entonces, ¿para qué vamos a arruinar sus últimos años de vida enterándose de cosas que ha vivido engañado? ¿Ya? Por eso digo, es tan personal esto, que yo a nivel personal, como Manuel Alejandro, sí creo que hay gente que no va a ser transformada su mente por amor a ellos, por la situación y la vivencia que tienen, pero no son muchos, son muy pocos los que van a vivir eso. Dios quiere que muchos sean transformados su mente, Dios quiere que la mayoría de los hijos de Dios sean transformadas su mente, pero van a ser pocos los que no van a ser transformadas. ¿Qué otra pregunta más? Bueno, un comentario que muy bueno lo que acabas de decir, que también en nosotros está el poder de llevar esta palabra y transformar la mente de otros, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Algo que va muy unido a lo que puedo entender ahora es de algo que decía Pablo, estamos cargados pero no atribulados, y el mundo te puede decir, estás cargado, que es lo peor, que la crisis, que muchas cosas, pero tu mente transformada llega a decir, no estás atribulado, puedes estar cargado pero no puedes llegar a ser atribulado. Entonces aparte, porque creo que son 4 puntos los que Pablo comenta en ese versículo, es algo que debemos de transformar y vivirlo en nuestra vida y en nuestra mente, ¿no? De que aunque el mundo diga todo que está mal, o de que la crisis o cualquier cosa que sucede en nuestros países, tenemos que tener la paciencia, el amor y la convicción en nuestra mente transformada de que Cristo, que Dios tiene el control de nuestra vida y que tenemos un buen puerto al cual llegar, porque Él ya tiene el control de todo, ¿verdad? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Solo una persona que tiene la mente transformada va a entender eso. ¿Por qué? Mente no transformada, y voy a decir, ¿de qué me sirve que haya vencido al mundo si sigo pobre? ¿De qué me sirve que haya vencido al mundo si sigue la deuda? ¿De qué me sirve que haya vencido si sigo enfermo? Una gente que no tiene transformación, porque una vez un hermano me ha dicho eso, ese no entendió la transformación de la mente. ¿Qué hace la transformación de la mente? Hacerte entender que Él venció al mundo y que por medio de Él yo soy vencedor. Por lo tanto, yo venzo la aflicción. Entonces, venga pobreza, venga lo que quiera, yo estoy vencido, yo soy vencedor, perdón. Esa pobreza ya fue vencida en la cruz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Les recuerdo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Solo hacerles recuerdo a esa aflicción que Él ya perdió, que ya no sirve lo que está haciendo, que Cristo ya venció. Y ahí no me amargo, ahí no vivo mi vida amargada. Por eso dice, atribulado en todo, pero no perseguí. Nos da 4 puntos, tienes razón, tan preciosos de poder entender de que puedo estar viviendo la vivencia que yo quiera, lo terrible que yo quiera, pero no me voy a estancar ahí. Tengo mucho más por delante. Entonces yo te animo en estos últimos minutos, segundos del programa, a que transformes tu mente. Y que no importa lo que estés viviendo, al transformar tu mente vas a entenderla y vas a salir rápido de la aflicción, vas a vencer lo más rápido que pueda la aflicción y vas a entrar en la libertad que solo en Dios podemos tener. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Transforma tu mente, llega a esa transformación, a esa renovación de tu entendimiento, para que ahora sí conozcas a Dios como Él quiere, como Él verdaderamente quiere que seamos. Amén.
Transforma tu mente, agárrate del Espíritu Santo y Él, solo en Él podemos recibir esa transformación. En los siguientes programas, el día de hoy estamos terminando toda la etapa de transformación de la mente, que quizás haya cosas más que hablar y a ver si Dios nos permite en otros programas hablarlo, pero en los siguientes programas vamos a empezar a hablar del conocimiento de la gloria de Dios. Así que te animo, no te pierdas, nos vemos en el siguiente programa de Moldeados a su Imagen. Que Dios te bendiga. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas. Los vientos del Espíritu están soplando en este lugar. Está quitando enfermedad.